En el nombre de Dios, hermanos, vamos a estudiar en esta tarde. El tema general que hemos estado viendo es conociendo más al único Dios y verdadero. La palabra de nuestro Dios nos enseña sobre todo a conocer a quién estamos adorando. No podemos adorar a alguien si no lo conocemos. Y cuando nosotros conocemos al Dios quien adoramos, entonces cuando crece nuestro deseo de servirle. Pero no podemos servir a alguien que no conocemos. La palabra de Dios, hermanos, dice, el tema que vamos a ver esta tarde es que Dios es omnipresente. Fíjense, otro de los atributos que tiene nuestro Dios. De las características personales que tiene Él, dice omnipresente. Y cuando estamos hablando de que Dios es omnipresente, nos referimos a que Dios está en todo lugar, ¿sí? La cual es digamos, una perfección divina que solo lo cumple Dios. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque hay muchos dioses en este mundo, pero esos muchos dioses no pueden estar en digamos, en todo lugar como nuestro Dios. El simplemente ver las imágenes no caminan por sí solos. Y nosotros nos ha tocado ver peregrinaciones de las imágenes. Si realmente fueran divinos, si realmente fueran deidades, no necesitara que los hombres los cargaran, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros encontramos una de las importancias de conocer al verdadero Dios, hermanos. Cuando conocemos a este verdadero Dios es cuando entonces, ¿qué? Crece nuestro deseo de conocer más a fondo de Él. Por eso Dios, ¿qué es? ¿Qué? ¿Cuál es nuestro tema? Dios es omnipresente, ¿sí? ¿Qué podemos decir de este Dios omnipresente? La lectura que hicimos en el libro de los Salmos, en sus Salmos 39, de sus versículos 5 al 14, dice el versículo 5, detrás y delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano, ¿sí? Detrás y delante me guarneciste. Dios está, hermanos, presente en todo lugar. Está presente en todo lugar. Y vamos a ver que Él está presente ¿en dónde? En el cielo. Es imposible que el hombre pueda escapar de la presencia de Dios. Lo más que se puede hacer, pues es negarlo. Pero no podemos negar la existencia de Dios y que Él está en el cielo. El hombre tiene una mente tan limitada, hermanos, que no alcanzan a entender este atributo perfecto de Dios. Por eso hay gente que no entiende cómo Dios puede estar en todas partes a la vez. Porque Él está aquí, Él está allá afuera en su naturaleza. Por eso la mente del ser humano es tan finita que solamente por fe podemos entender que Dios está en todas partes. Por fe lo creemos. Porque humanamente hablando, es imposible creer. Pero nosotros lo creemos por fe. El hombre está limitado entonces. Y uno de los ejemplos que nos da las Sagradas Escrituras de que Dios está en todos lados y que no podemos escapar de Él, el ejemplo de ello es Jonás. ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Vamos a ver lo que dice Jonás en su capítulo 1, versículo 3, hermanos.
Busquen en sus Biblias, allí con su mirada, lean la palabra de Dios en el libro del profeta Jonás, en su capítulo 1, versículo 3 y versículo 10. Dice así la palabra de Dios: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Y el 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado. Jonás quiso huir ¿de dónde? De la presencia de Dios. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Nadie. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Y lo vemos con este ejemplo bíblico, hermanos, que Jonás lo quiso hacer, sin embargo, Dios lo alcanzó en ese camino equivocado que llevaba, ¿verdad? Dios nos muestra aquí, en este pasaje bíblico, hermanos, que Él es omnipresente, para que no tratemos de huir de la presencia de Dios. Más bien, para que tengamos la seguridad de que a donde quiera que nosotros vayamos, de allí nos va a traer Dios. Cuando hemos sido llamados por Dios, vaya donde vayan, Dios los va a perseguir. Dios los va a perseguir, hermanos. En el cielo, Satanás no pudo esconderse de las, digamos, de las maquinaciones, de lo que él maquinaba, porque Dios lo alcanzó. En el cielo, Satanás se quiso engrandecer, quiso tomar el lugar de Dios. Fíjense nada más el privilegio que había tenido Satanás, el que había, dice, sido criado con instrumentos de música. Era un ángel especial, pero no por ser un ángel especial merecía ocupar el lugar de Dios, ¿sí? A veces no porque tengamos privilegios queremos ocupar un lugar de Dios que no nos pertenece, amados hermanos. Aquí Satanás se quiso engrandecer, juntó un séquito de ángeles que lo siguieran y que quería gobernar en lugar de Dios. Pero Dios no se lo permitió. Dios no lo permitió. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17. Ezequiel 28, hermanos. Versículo 15 al 17, así. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Perfecto eras. Dios lo creó con perfección. Hasta el día que se halló, ¿qué? Maldad en su ser. ¿Sí? Hasta el día que halló. A causa de la multitud, dice, de tus contrataciones. Es decir, contratación quiere decir adquisición de bienes o de servicio. Hasta el día que quiso ocupar, ¿qué? Un lugar que no merecía. ¿Y qué hizo Dios? Tu corazón se engrandeció, te creíste más que yo, y yo te arrojaré a la tierra. Por eso Satanás ya no está en ¿dónde? Ya no está en el cielo. Anda en, digamos,
en el mundo, en la atmósfera, anda tratando de destruir la humanidad. Porque se quiso igualar a Dios, hermanos. Entonces, Dios está ¿en dónde? En el cielo. Y también Dios está en el abismo y en el sepulcro. No hay lugar donde Dios no esté. Porque Dios gobierna, hermanos, la muerte. Dios gobierna el sepulcro y Dios gobierna el infierno. Dios sabe lo que sucede en todos lados. ¿Ustedes creían que Dios no sabe de lo que sucede en el infierno? Sí lo sabe. De lo que pasa en los sepulcros, lo sabe. Dios lo sabe. O de lo que pudiera pasar con la muerte. Para aquellos quienes creen que la muerte es poderosa, la muerte no es poderosa porque está sujeto a la voluntad de Dios. El ser humano no muere si no es la voluntad o permisión de Dios. Son dos cosas. Voluntad o permisión. Permisión es cuando todavía no era su tiempo, pero sucedió. Y voluntad porque ya había determinado Dios eso. Sí. Entonces Dios sabe todas las cosas. Él está en el abismo. Él conoce cómo se desarrolla, cómo se desarrolla en el infierno. Y el Señor Jesucristo lo declaró. ¿Se acuerdan de la parábola que habla de Lázaro y el rico? Si Dios no conociera el abismo o el infierno, no hubiera escrito esto el escritor. Porque en San Lucas capítulo 16, los versículos 19 al 31 nos narra cuando dice que tanto el mendigo como el rico murieron. Es decir, Lázaro y el rico, ¿verdad? Dice que Lázaro, cuando estuvo aquí en la tierra, sufrió. Sufrió hambrunas, sufrió la crítica, sufrió la vergüenza, sufrió la humillación, porque tenía que comer, ¿qué? Mendigo es que comía de las sobras. Lo que le daban, eso es mendigar. ¿Sí? Y el rico había gozado ¿de qué? De tantos bienes. Pero ambos murieron. Y los dos llegaron a lugares diferentes. La palabra de Dios narra que Lázaro llegó al seno de Abraham, el lugar de descanso eterno, y el rico fue ¿a dónde? Al infierno. Y entonces el rico dijo, ¿qué le dijo a Dios? Manda a Lázaro que venga y moje su dedo porque siento tanto calor. El infierno es caliente. Si ustedes no soportan el sol de aquí, más vale que se arrepientan. Porque el infierno arde. Y todavía le dice, manda a Lázaro para que les predique a mis hermanos. Dios en todas las épocas ha mandado ¿qué cosa? Predicadores para que conozcan al Dios único y verdadero. Y por eso estamos hablando ¿de qué? De la omnipresencia de Dios, porque está en todos los lugares. Y aún Dios, hermanos, está en el lugar más oscuro también. Tras tres días, digamos, de densas tinieblas que hubo en Egipto, ¿se acuerdan cuando Dios mandó tinieblas? Vean lo que dice Éxodo capítulo 10, hermanos. Versículo 21 al 23. Éxodo 10. Versículos 21 al 23 dice así. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿En dónde está Dios? Aún en las densas tinieblas, ahí está Dios. Los seres humanos no se podían ¿qué?
ver entre ellos. No se conocían entre ellos. Podían chocar entre ellos y nada más no se veía. ¿Saben qué es lo maravilloso? Que el pueblo de Israel sí tenía luz. ¿Y saben cuál es lo más todavía privilegiado que tenemos nosotros? Nosotros sí podemos ver lo que Dios hace cada minuto, cada instante con nuestras vidas. Lo que muchos no pueden ver porque no saben agradecer a Dios. Por más que vean milagros, hay gente que no se convierte. Y nosotros hemos palpado muchas bendiciones de parte de Dios, hermanos. Segundo lugar, Dios está presente de manera personal con sus criaturas. Él está presente con todas sus criaturas, desde el momento que le da vida. Imagínense el salmista, cómo fue tan meticuloso el salmista que dice, mi embrión vieron ¿qué? Tus ojos. Fíjense, desde que nos estábamos formando, Dios ya estaba allí. Por eso, cuán grande es el error cuando quieren abortar un ser, porque ya tiene vida, porque ese ser ya vio a Dios, hermanos. Desde el momento que nosotros estamos siendo concebidos, o como dice el escritor, cuando yo me cuajaba como un queso. Cuando se forma el ser humano es como un cuajo. ¿Ven la maravilla de Dios? Y ahí está que Dios presente. Desde el momento que te estás formando. Ya el ser humano tiene ¿qué? Vida. Y ahí está Dios, hermanos, desde ese momento de la concepción del ser humano. Y Dios está para protegernos ¿de qué? De todo mal. Vean el versículo 5 de nuestro pasaje de hoy. Salmo 139, versículo 5. Detrás y delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Detrás, ¿qué? Detrás y delante. ¿Qué dice? Me guarneciste. ¿Qué quiere decir? Me guardaste. Pusiste cuidado sobre mí. Sí. Ahí estaba Dios. Nos estaba cuidando. Dios en todo tiempo, hermanos, nos está cuidando. La maldad, la enfermedad acechan a nuestras vidas desde el momento que nosotros estamos siendo concebidos. Desde el momento que estamos siendo concebidos, ya que la maldad nos está acechando, la enfermedad nos está acechando. Hace años sacaba, ¿no? De cuando se quería matar a un embrión. No sé si les tocó ver eso de cómo el embrión que se defendía y se escuchaba. Y eso es una realidad, no es una ficción, eso es una realidad. Porque ya desde el momento que estamos siendo concebidos, ya hay maldad. Ya alguien nos está persiguiendo, ya alguien no quiere que nazcamos. Ya desde entonces nos acecha ¿qué? La maldad. Y si los padres no se cuidan, ya hay enfermedad. ¿Por qué creen que hoy día nacen los seres humanos con muchos defectos, hermanos? Porque la mujer no se cuida en su etapa de embarazo. Porque ahora pueden tomar, fumar y drogarse y todo. ¿Y quieren hijos sanos? Y luego se preguntan, ¿por qué mi hijo nació así? ¿No es a causa de nosotros? ¿Por qué muchas veces nacen los hijos mal, con deformidades? Desde entonces ya nos está acechando ¿qué? La enfermedad. Desde que estamos siendo concebidos o desde que el hombre es concebido. Pero Dios está ¿qué? Protegiéndolos. Porque cuando Dios quiere que el ser humano nazca, toda la maldad, todas las enfermedades no son un obstáculo. No son un obstáculo, hermanos.
Nosotros le agradecemos mucho a Dios por nuestra hija. Porque yo estuve en todo mi embarazo, estuve en una etapa de aborto, hermanos. Porque tenía miomas y tenía hematomas. Y aparte traía el cordón umbilical en el cuello. Me lo tenían que estar sondeando continuamente. Y nosotros le damos gracias a Dios porque yo tomé medicamentos. Y el pensamiento de mi esposo y yo era de que fuera a nacer mal. Dentro de lo que cabe, pues está sana. Pero sí nos preocupaba. Y nos dolía. Porque teníamos ese pensamiento que no fuera que nacer mal. Pero Dios cuidó a la madre y cuidó al hijo. Y eso es una gran bendición, hermanos. Si su hijo nació es porque Dios tiene un propósito, que no nació como uno quisiera. Dios tiene un propósito para ellos. No podemos matar a un ser, porque Dios ya cuida de ellos. Y si nosotros llegamos al asesinato, vamos a entregar cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Cuando un día nos presentemos delante de Dios, de Él, nos va a pedir cuenta de lo que nos dio. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor? Y dice que Dios guía a sus criaturas y ¿qué? Cuando toma decisiones sabias. Dios está presente con el pobre, Dios está presente con el rico, con el iletrado, con el letrado. Dios está con ellos. No los va a abandonar. Vean lo que dice el Salmos 139, versículos 9 y 10, dice así: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Fíjense, si tomare alas y quisiera escapar, y habitare, dice, en el extremo de la mar, aún allí está, ¿qué? La presencia de Dios. No podemos entonces huir, ¿qué? De la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, hermanos. Tercer lugar, dice que la omnipresencia de Dios nos debe de llevar a alabarlo en todo tiempo. Versículo 14, dice así la palabra de Dios: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo conoce mucho. ¿Quién puede decir esto? El salmista lo dijo. ¿Será que nosotros o ustedes jóvenes pueden decirle al Señor: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras? Amados jóvenes, ¿cuántas veces los ha maravillado Dios? Yo le digo a los jóvenes, porque a lo mejor el adulto sí lo entiende, pero quiero que los jóvenes entiendan. ¿Realmente en algún momento Dios los ha maravillado? ¿En qué momento Dios los ha maravillado? ¿En qué momento de sus vidas? Cuando corrías un peligro y Dios te libró de la nada. Y pasaron los malhechores y no te vieron. ¿Alguna vez les ha pasado? Y dicen: pasaron enfrente de mí y no me vieron. Es porque Dios te cuidó. De veras, es porque Dios, ahí es donde ¿qué? Estoy maravillado de lo que Dios puede hacer. De lo que Dios puede hacer. Una de las cosas, hermanos, que debemos de tener es que la fe es la que nos lleva a sentir la presencia de Dios. La fe. Si yo no tengo fe, no puedo sentir la presencia de Dios en mi vida. Vaya donde vaya. Mucha gente quiere encontrar ¿qué? La verdadera fe
en donde la presencia de Dios se deje sentir, como muchos dicen, aquí sí se mueve el poder de Dios. No, es que el poder de Dios lo tienes que tener tú cuando tienes fe. Cuando permitas que la fe obre en tu vida, no necesitas ir a un lugar en donde realmente entre comillas, se dice que está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todo tiempo con nosotros. Solamente que no nos gusta verlo. O no nos gusta reconocerlo. Pero Dios guía sus caminos. Cuando ustedes, aunque salgan sin orar, Dios ahí va. Dios va con ustedes. Si regresan es porque Dios está con ustedes. ¿Cuántas veces los ha librado Dios de tantos peligros, hermanos? Dios hizo al hombre. Cada hombre fue creado a la imagen del Dios perfecto. El hombre funciona de una manera maravillosa porque cada miembro de su cuerpo, sus células, trabajan de manera extraordinaria. Nuestros hermanos médicos lo saben, o las que están estudiando ahorita medicina y están viendo todas esas partículas que van a ver más adelante y van a ver de veras qué maravilloso es nuestro cuerpo. Lo extraordinario de cómo Dios hizo al ser humano. El cómo se compacta las células y trabajan con todo, pues este cajón que somos. Porque nosotros vemos nada más una piel, pero ¿cuántas capas de piel tenemos? Son 3 capas. La dermis, la epidermis y la otra. Y Dios está allí cuidando. A lo mejor se podrá lastimar una, pero la segunda se libra y la tercera también. Pero Dios, ¿cómo reconstruye? ¿Sí se han dado cuenta? Él simplemente cuando ustedes tienen una operación, ¿cómo el cuerpo vuelve a cerrar? ¿No es impactante eso? Es maravilloso nuestro Dios. ¿Y cuántas veces nos detenemos a ver todas esas funciones de cómo Dios obra en nuestros cerebros? Es que es necesario detenernos un tiempo de todo el ajetreo de nuestras vidas y pensar que somos una vida maravillosa delante de Dios. Y que Dios cuida de todo ello. Y cuando nuestro cuerpo no está funcionando bien, sale a la luz cuando vienen las enfermedades. Y cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos hace ver que nuestro cuerpo no está funcionando bien, porque empiezan, ¿qué? Las molestias, las enfermedades en nuestro cuerpo. Y cómo Dios ha puesto la ciencia para que también busquen, ¿qué? El remedio a ello. Ahí es donde podemos ver que a un Dios omnipresente, que está en todo tiempo con nosotros, por sus cuidados que cada instante nos da, hermanos. Dios nunca se aparta de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Entonces no se quejen. Cuando digan, ay, es que Dios no está conmigo. No, Dios no se ha alejado. Nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios. Amados hermanos, todo cristiano tiene que tener presente este atributo de Dios. Hemos estado viendo atributos que solamente le pertenecen al Dios vivo y verdadero, a ningún otro Dios, sino al Dios vivo y verdadero. Ningún ser humano puede estar en 2 lugares diferentes, ¿o sí? No. Aunque dicen que hay viajes astrales y todo, ningún ser humano puede estar en 2 lugares a la vez. ¿Quién sí lo puede estar? Dios es el único. Por eso decimos que es un atributo personal de Dios. Que nunca se nos olvide eso. Porque Dios solamente puede estar en 2 lugares. Porque Él es el único, omnipresente, hermanos. Quiera el Señor bendecirles en esta tarde. Amén. Amén.